Asambleísta Fernando Aguirre. Señor presidente, señoras, señoritas, señores legisladores, creo que ya pasó el almuerzo, a ver si nos atienden, por favor. Ojalá el rato de votación así estemos, ¿no? Sin pensar lo que vamos a votar y ojalá se archive esta cuestión. Primero, señores legisladores, no es que estoy en contra de los impuestos, se debe colocar impuestos a un país, pero me parece tonto pensar que en un país como es el Ecuador, que se encuentra en plena recesión económica, menos para el señor ministro Borja, que no sé en qué país vive, porque solamente en el Ecuador del señor ministro Borja dice que no estamos en recesión económica y que estamos en la producción totalmente positiva. Yo creo que en cualquier parte del mundo, si estamos en 3 trimestres en recesión, uno, el último en el año 2008, 2 consecutivos en el año 2009, eso significa recesión económica. Creo que eso lo sabe cualquier alumno de segundo año de economía, pero parece que algunos economistas de las Torres de Marfil, solamente ellos no quieren aceptar, o tal vez sean estos economistas de cafetín, que no quieren darse cuenta de la realidad de un país como es el Ecuador. Señor presidente y colegas legisladores, el impuesto a la salida de capitales es otro error de la reforma tributaria que hoy se pretende aprobar y que esperemos que llegue a la coherencia de los legisladores y votemos con ética en beneficio del pueblo ecuatoriano, mas no en beneficio de un proyecto político. Así el señor Correa ponga el 0.5%, el 1%, el 1.5%, el 2 o el 10%, nadie invertirá en este país porque no hay credibilidad y fortaleza para las inversiones. Por un lado, nos dice que el crecimiento del PIB para el próximo año será del 6.8%. Yo no entiendo cómo crecerá nuestro país si no hay credibilidad. Si hacemos un análisis retrospectivo, en la época de otros presidentes, del presidente Gutiérrez, la inversión creció casi en un 8%. Hubo inversión extranjera. Hubo crecimiento económico, había más trabajo para todos los ecuatorianos, había seguridad, había producción y con producción hay trabajo. Pero hoy más parece que los inversionistas no creen en el gobierno de la Revolución Ciudadana porque no está creciendo en sentido ni figurado y en sentido de producción y peor aún de competitividad. Mientras se siga asustando a la producción de este gobierno con más impuestos, creo que no es el momento más propicio para colocar impuestos al pueblo ecuatoriano. El Partido Sociedad Patriótica siempre estaremos coherentes ante la situación del pueblo ecuatoriano, pero nunca llamaremos coherencia a este paquetazo disfrazado que hoy quieren colocarnos a través de esta reforma tributaria. Creo que la misma Comisión de lo Tributario ha reflexionado lo mal que hizo al inicio, cuando pretendieron poner más impuestos a los cigarrillos, impuestos a las colas, productos de primera necesidad o que serán utilizados por el pueblo pobre, no por los pelucones que tanto han sido criticados por la famosa revolución. Las colas, ¿quiénes consumen?
los albañiles, los maestros, las clases populares. Pero bueno, han llegado a la reflexión en esta misma comisión y han abierto los ojos por fin para que no sean puestos más impuestos al pueblo pobre ecuatoriano. Hay que recalcar que este gobierno, a pesar de haber tenido tanto dinero en los últimos 30 años de la vida democrática, ningún gobierno ha tenido tanto recurso económico como este gobierno. Les escuchaba a algunos colegas legisladores y decían que la crisis mundial, claro que la crisis mundial, pero la crisis mundial ni siquiera debía haber afectado a nuestro país, porque mientras hace 4 años el presupuesto general del Estado era 6.452 millones de dólares, el año anterior teníamos más de 24.000 millones de dólares en el presupuesto. Y hoy, en la prórroga presupuestaria, solo en impuestos tendremos más de 8.000 millones de dólares. Y tenemos un déficit fiscal de 3.000 millones de dólares que ojalá eso no se quiera cubrir con más impuestos al pueblo ecuatoriano. Qué ironía que da, mientras al pueblo ecuatoriano se le quiere seguir metiendo y poniendo más impuestos, en la presidencia de la República sigue subiéndose el presupuesto para gastar dentro de una visión totalitaria, de una propaganda abusiva que de una u otra forma impone y viola la misma libertad de expresión de un pueblo. Creo que es muy importante recalcar que aquí en este país no se necesitan poner más impuestos. El SRI ocupa el primer puesto de credibilidad ante el país por colocar tanto impuesto al pueblo ecuatoriano. Mi pregunta es, ¿no deberían mejor buscar otro mecanismo, cobrar de una mejor manera los impuestos de los evasores que están dentro de una lista que conoce el mismo SRI y pretender poner más impuestos al pueblo ecuatoriano cuando tienen que redireccionar una nueva política de cobranza hacia los ecuatorianos morosos que ellos conocen quiénes son y no lo están poniendo en ejecución? Creo que un país que esté en una crisis económica, una crisis energética, una crisis de empleo, una crisis de seguridad, lo que menos se puede hacer en este momento, mis queridos compañeros, es poner impuesto al pueblo ecuatoriano. Y aquí ya no queremos ver los discursos bonitos que nos obligan a ser revolucionarios para poder poner más impuestos al pueblo ecuatoriano. Quiero recalcar mi solidaridad a nuestros artesanos del pueblo ecuatoriano, porque hoy son los afectados ellos, como son afectados la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Yo quiero preguntar, tal vez con más impuestos al pueblo ecuatoriano, ¿saldremos de la crisis energética o será mejor, más coherente, poner gente capaz, profesional, con una visión de país que neutralice la incompetencia de algunos funcionarios que se creen todólogos y amantes de la paz y constructores del desarrollo del pueblo ecuatoriano? Creo que 3 años han pasado en donde el paquetazo disfrazado está en los productos de primera necesidad y hoy se quiere tocar a los grupos más vulnerados del pueblo ecuatoriano. Hoy es tocado este grupo de artesanos que son parte fundamental del desarrollo de la cultura, del desarrollo del trabajo, de la artesanía, no solamente de una parte del Ecuador, de todo el Ecuador. Creo que ellos representan al principio básico de la sociedad, que es la familia. Es por eso, señor presidente y señores legisladores, aunque muchos digan que el discurso de la oposición es incoherente, pues tenemos coherencia con nuestro pueblo, tal vez incoherencia con una mal llamada revolución, una involución que lo único que nos está llevando es al retroceso para querer emular a un país que vive en el pasado
y en el retraso de sus pueblos como es Cuba y Venezuela. Ecuador es único, soberano, con gente valiente, que no permitiremos que le sigan metiendo una vez más la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente.